Gracias, Juan Ramón. Bueno, entramos ya a lo que es la palabra del Señor, escuchando esa alabanza que suena de Imer Benítez, muy bonita la letra. Usted la puede ir escuchando de fondo, pero vamos a entrar ya a lo que es la palabra del Señor. Seguimos nosotros aquí, pues, gozándonos en la presencia de Dios, y ha llegado el momento, como tú dices, Juan Ramón, donde la mesa está servida y Dios nos va a hablar a través de su palabra. Quiero llevarlos a un cuadro de la palabra del Señor que se encuentra en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Es un pasaje que, bueno, es bien conocido. Quizás ya ha escuchado usted algunas predicaciones de este cuadro bíblico, la historia del ciego Bartimeo, que recibe un milagro de parte del Señor. Y yo quiero hablarles en este día, le he puesto como tema esta enseñanza que vamos a tener, fe que vence los obstáculos. Ese es el tema de hoy, fe que vence los obstáculos. ¿Sabes? La Biblia dice que es imposible agradar a Dios si no nos acercamos con fe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Amén. Y la Biblia dice también que la fe mueve montañas. Aleluya, gloria a Dios. Y no dice la Biblia que tu fe tiene que ser del tamaño de un elefante, sino que del tamaño... Mira el punto de partida de lo que Jesús habló. Dice, del punto de partida, empezando como el tamaño de una semilla de mostaza. ¿Tú conoces la semilla de mostaza, Juan Ramón? Claro, pequeñita, pastor. Pequeñita. Eso es lo que el Señor quiere, pero esa fe va creciendo, esa fe se va haciendo fuerte, y esa fe es la que nos lleva a seguir caminando en el camino, venciendo los obstáculos que en la vida se te van a presentar, porque todo aquel que se decide a caminar en el camino del Señor, van a venir tropiezos. Lucas 17:1 dice que es imposible que no vengan tropiezos. ¿Ok? Pero hay de por los que vienen, ¿verdad? Porque Dios siempre va a defender, Dios siempre nos va a fortalecer, Dios siempre nos va a ayudar a que sigamos adelante. Pero hay que ser persistente, hay que ser valiente. Dice la Biblia que el reino de Dios sufre violencia, pero los valientes lo arrebatarán. Bendito Jesús. Pero es muy importante hablar de la fe. Este es un tema amplio, podemos hablar todo un año acerca de este tema de la fe, pero hoy vamos a hablar fe que vence los obstáculos. Encontramos en esa historia, desde el verso 46 del capítulo 10 de Marcos, la historia de un hombre llamado Bartimeo. Dice que Jesús iba saliendo de la ciudad de Jericó, y tras él iba una multitud de gente. Iban sus discípulos y una cantidad de gente que lo seguía, porque Jesús atraía a las multitudes. Jesús, con la mirada, atraía a la gente porque era una mirada de amor, era una mirada de misericordia, era una mirada de compasión. Jesús atraía a la gente porque Jesús abrazaba a los que nadie quería tocar. Jesús los tocaba, Jesús los abrazaba, Él tocaba a los intocables. Maravilloso ver cómo las multitudes querían estar con Jesús porque algo encontraban en Él. Y Él lo que les quería dar es una vida eterna. Pero muchos quizás lo seguían por un milagro, lo seguían porque saciaba el hambre de ellos, pero encontraban algo que no encontraban en otro lugar, en la persona de Jesús. Y dice la Biblia que era multitud de gente la que iba saliendo. Jericó era una ciudad muy famosa, era como Las Vegas, Nevadas, aquí en Estados Unidos en ese tiempo, donde mucha gente iba y cuando salía, pues salía con mucho dinero de ahí. Entonces los que eran mendigos, que vivían de las limosnas de los demás, se quedaban en las calles, en la entrada o la salida de esa ciudad, y ahí pues algo conseguían. Y en esta condición estaba Bartimeo. Bartimeo, dice la Biblia, estaba mendigando en este lugar, y quizás esa es la condición que muchos estamos. Amén. O muchos estábamos cuando el Señor pasó, llegó a nuestras vidas y despertó esa fe, esa confianza. Dice la Biblia en el verso 47, bueno, del 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba
sentado junto al camino mendigando. Pero aquí el 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Maravilloso cómo él pone esa confianza, esa fe, al escuchar que es Jesús el que viene. Imagino que había escuchado de que ese Jesús sanaba, de que ese Jesús no rechazaba a nadie, de que ese Jesús perdonaba pecados, de que ese Jesús podía hacer el milagro que él necesitaba. Y lo importante es la fe. Esa es la palabra clave, la fe. Sin fe no podemos acercarnos al Señor. Así es. Tenemos que acercarnos con fe. Y esa fe es la que va a mover montañas. Esa fe es la que va a mover el brazo de Dios para que nosotros podamos recibir el milagro que necesitamos, Juan Ramón. Claro que sí, esa fe es la que mueve las montañas, ¿verdad? Esa fe de creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único, ¿verdad?, que puede cambiar nuestro lamento en gozo. En esta tarde, ¿verdad?, acuérdate que estamos basados en Marcos 10:46, ¿verdad? Invita a tus amigos, invita a tus vecinos para que compartamos la palabra juntos, ¿verdad? Porque la fe es la que nos va a llevar a acercarnos con el Señor. La fe va a mover la mano del Señor y las ventanas de los cielos serán abiertas, ¿verdad?, a nuestro favor, pastor. Así es. Y es aquí donde vamos entrando en el tema, y el tema es fe que vence los obstáculos. Dice la Biblia que este hombre estaba en esa condición de mendigo, dependía de las limosnas que alguien le daba, pero él no quería vivir, no quería terminar sus días en esta tierra en esa condición, y puso la confianza, puso la fe en aquel que podía hacer un milagro en su vida. Pero en el momento que Bartimeo decide confiar en el Señor, se levanta una multitud, una oposición, queriendo matar su fe. Y este hombre empezó a gritar, Jesús, hijo de David, y una multitud le decían, cállate. Y él más duro gritaba, decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquella multitud se levantaba más duro, me imagino que lo empujaban y le decía, cállate, ciego, quítate de aquí, no estés molestando al maestro. Pero aquel hombre no tenía problemas de autoestima, quizás tenía problemas de ceguera, de poder ver, pero este hombre hizo oído sordo a aquellas voces que querían apagar la fe que él había puesto en Jesús. Y este hombre seguía venciendo esos obstáculos que se van a levantar. Porque cuando nosotros decidimos por servirle al Señor, por caminar, por agradar a Dios, se van a levantar obstáculos, Juan Ramón. Señores, usted que me está escuchando, se van a levantar oposiciones. Quizás la misma familia se nos va a venir encima y nos van a decir, te volviste loco, te volviste un religioso, y nos van a poner nombres, va a venir una oposición a querer matar nuestra fe. Y eso viene de parte del enemigo, porque el enemigo vino para matar, robar y destruir. Pero usted sea persistente, tenga una fe que venza esos obstáculos, porque el Señor lo va a coronar, le va a dar respuesta a sus preguntas, a sus necesidades, cuando nosotros somos persistentes. Jesús, dice la Biblia, que no es como la multitud. La multitud no le importaba, porque vivimos en un mundo egoísta, en un mundo donde injusto, donde quizás solamente buscamos el bien de nosotros, no nos importa el bienestar de otros. Aquella multitud, aquellos discípulos, no les importaba que aquel hombre lo que quería era un milagro de poder ver la luz del sol que ellos miraban. Pero a ellos no les interesaba eso. Y dice la Biblia que querían callar a este hombre. Así es el mundo en que vivimos nosotros, un mundo donde vemos un cuadro injusto, como le decía, mientras unos lloran, otros ríen, mientras unos mueren de hambre, otros tienen en abundancia. Mientras unos tienen mucha ropa, otros andan desnudos. Mientras unos tienen muchos zapatos en sus closets, otros no tienen nada. ¿Sabe? Ese es el mundo en que vivimos. Pero lo lindo es esto. En el verso 49, dice la Biblia que aquel hombre no dejó de clamar. Y dice que Jesús se detuvo en el camino. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 49, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, mire, Jesús se detiene. Aunque aquella multitud seguía gritándole, diciéndole, cállate, aquel hombre seguía gritando. Fue persistente, él venció. Él tenía una fe que venció aquellos obstáculos, aquellas voces que se levantaban a querer matar su fe. Jesús escuchó
y se detuvo. Y dice la Biblia que mandó a un mensajero diciéndole 3 expresiones que son muy importantes para cada uno de nosotros. Lo primero que le dijo aquel mensajero de parte del Señor: ten confianza. ¿Sabe qué significa esa palabra? Significa ten fe. Ten fe, que no vaya a menguar tu fe que has puesto en Él. Sigue confiando. ¿Sabes qué? A Él le interesas. Tu oración ha sido escuchada. Aunque a otros no le interese, no le importe tu condición, a Jesús sí. Él se detuvo en el camino y le dijo a aquel mensajero: y yo he venido a ti porque Él te manda a decir esto: ten confianza, porque Él ha escuchado tu petición. Quizás esa es la voz y esa es la noticia que Dios te quiere dar a ti, mujer, que has estado orando por tus hijos, por tu esposo. Tú, hombre, que has estado orando. Tú que has estado orando por cualquier milagro, quizás en tu vida, quizás financiero, físico. Dios te dice: ten confianza. Yo he escuchado tu petición. Ten confianza. No dudes que yo soy el Dios que voy en tu rescate. Y la segunda expresión es: levántate. ¿Qué es levantarte? Es renunciar a la condición en que estamos. Es salirnos del camino que vamos caminando y empezar a caminar en el camino que Dios quiere que caminemos. Dice la Biblia que Bartimeo era ciego, y a los ciegos se vestían para distinguirse con un chaleco, una capa negra. Pero mira, la Biblia dice que inmediatamente, dice que en el verso 50, aquel ciego arrojó su capa. Bendito y se levantó y siguió caminando. No había recibido el milagro, escúcheme bien esto, no había recibido el milagro todavía, pero él por fe ya se miraba viendo. Él ya, en la fe, en lo espiritual, él ya había recibido el milagro, y eso se llama fe. Él renunció a su capa, él se salió del camino, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: arrepentirnos delante de Dios, humillarnos, salirnos del camino en que vamos caminando, en el camino de pecado, en ese camino que nos tiene esclavos, en ese camino que nos tiene miserables, y empezar a caminar en el camino de la fe, y entender que Dios es el que va a transformar nuestras vidas, Juan Ramón. Claro que sí, el único que transforma, el único que cambia, se llama Jesucristo. Así que en esta tarde te invitamos a que tengas fe, que no pierdas la fe, ¿verdad? Si tú estás orando por tu familia, estás clamando por un trabajo, estás pidiéndole al Señor que te sane esa enfermedad que los médicos han diagnosticado, tal vez te han dado poco tiempo de vida, tal vez te van a sentenciar a no sé cuánto tiempo en la cárcel, pero quiero decirte que tu fe marca la diferencia. Tu fe, el Señor está viendo lo que tú le estás pidiendo y Él está escuchando tu voz en esta tarde. Así que marca la diferencia, ¿verdad? Ponte en las manos del Señor, créele, sigue creyendo en Él, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre. La fe es lo que a nosotros nos hace distintos, pastor, ¿verdad? Porque nosotros creemos en un Dios todopoderoso que sigue siendo el mismo que hizo los milagros en aquel día, los hace el día de hoy en tu vida. Pero no bajes la guardia. No bajes la guardia, sigue clamando al Señor, síguele pidiendo. Lo que tú estás ahí clamándole, el Señor te lo va a dar, pero sigue confiando en Él. No digas que ya estás cansado, no digas que ya te aburriste de doblar rodillas. ¿Sabes qué? El Señor sabe cuándo nos va a responder, en qué momento llega nuestra bendición. Él es el que tiene la última palabra a ese diagnóstico médico. Así que no te preocupes, en esta tarde Dios quiere abrir las ventanas de los cielos a tu favor. Así que bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque Él está ahí para cada uno de nosotros, y en Él podemos nosotros descansar, estar contentos, felices, porque Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo, pastor. Así es, yo no sé en qué condición usted se encuentra en esta tarde, pero no importa en la condición que usted se encuentre. Bartimeo era un ciego, un mendigo que dependía de los demás, pero él un día puso la fe en Jesús. Confía en Dios, confía en Cristo. Él es el que puede transformar tu vida, Él es el que puede restaurar tu hogar, Él es el que puede restaurar tu salud, tus finanzas. No importa el milagro que tú necesites, Dios es el único el que lo puede hacer. Confía en Él, ten fe en Él, esa es la palabra, ten confianza, ten fe, una fe persistente, una fe, no tires la toalla, no digas ya no voy a orar, yo ya me voy a retirar de esto, voy a tirar la toalla porque yo veo que el milagro no se da. No, sé persistente. Aunque se levanten oposiciones, aunque gigantes se levanten, sigue creyendo en el Señor, que esa fe persistente te va a llevar
hacia la gloria de Dios. Te va a llevar a ver lo sobrenatural de Dios, porque Dios, aunque a nadie le interesas, a Cristo sí. A Él importa tu condición, a Él importa tu situación migratoria, a Él importa tu situación en la familia, a Él importa ese milagro que tú necesitas en tu cuerpo, en tu salud. A Él le interesas. Él se detuvo en el camino. Jesús le dice: ten confianza, levántate, renuncia a esa capa negra, levántate, cree que Dios va a hacer el milagro. Y la última expresión, la tercera expresión que le dice: aquel mensajero que viene de parte de Jesús te llama. ¿Para qué te llama Jesús? No te llama para acusarte, no te llama para señalarte, sino que te llama para extender su brazo de misericordia, extender su gracia sobre tu vida, para hacer el milagro, para restaurarte, para perdonarte. Eso es lo que Jesús quiere hacer con las vidas de cada uno de nosotros. No te alejes, no corras de la presencia de Él, sino que corre hacia la presencia de Él. Ven a Él, deposítate en sus brazos, que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dice la Biblia que este hombre creyó en Dios de una manera, desde que escuchó que era Jesús. El nazareno que iba pasando empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mi miseria, ten misericordia, Señor. Y dice que Jesús escuchó aquella oración, aunque las voces quizás gritaban más duro: cállate, porque eran multitudes de personas que le decían cállate, y él quizás solamente él el que decía Jesús. Pero él fue persistente en medio de todos esos obstáculos. La fe venció los obstáculos, la fe mueve montañas. No importa las montañas que se levanten, con tu fe tú las vas a mover. Y Jesús está allí para hacer el milagro. Dice la Biblia que aquel hombre, sin poder ver todavía, empezó a caminar. Me imagino que se tropezaba, pero aquel mensajero que había venido de parte del Señor, porque el Señor va a levantar personas que te van a traer una palabra. El Señor va a mandar mensajeros que te van a traer una palabra diciéndote: ¿sabes qué? No te rindas, sigue adelante, yo estoy contigo. Y esa es la palabra que Dios te está llamando hoy, o te está dando hoy a tu vida. No te rindas, sigue adelante. Mira lo que dice el verso 52, y Jesús le dijo, el 51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y aquí viene la respuesta del Señor, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Imagino la cara de aquellos que le habían gritado cállate. Después era un compañero de ellos en el camino. Después era un discípulo más en el camino de Jesús, que iba glorificando el nombre de Jesús, disfrutando de la luz del sol, disfrutando de los pajaritos, disfrutando de toda la creación de Dios. Porque Dios todo lo que quiere hacer es darnos una bendición, llevarnos a otra dimensión, a que miremos la gloria de Él, Juan Ramón. Claro que sí, pastor. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Así que ten confianza. Tú que estás ahí en casa, tú que vienes en la carretera, vienes de disfrutar, dale gracias al Señor, ¿verdad? No te sientas triste por ningún problema que esté pasando en tu vida, ¿verdad? Alza tus ojos al cielo y di: Señor, yo sigo confiando en ti. Yo sigo confiando en que tú eres real, que tú vives, que tú venciste a la muerte. Mi vida está en tus manos, Señor. Mi familia está en tus manos. Mi fe es tan grande, pastor, ¿verdad? No como un granito de mostaza, tiene que ir creciendo. Tu fe tiene que ir en aumento, ¿verdad? Para que el Señor, ¿verdad?, mueva su mano en tu vida. Así que saluditos especiales para todos los que se están reportando, ¿verdad?, que están ahí mandando sus mensajes de texto, que están siendo bendecidos con esta programación en esta tarde. Los bendecimos, los amamos. Y usted también, que está ahí trabajando, ¿verdad?, tenga confianza. Su fe, ¿verdad?, va a marcar la diferencia. Siga creyendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores, pastor. Así es. Y lo importante es que esa fe tiene que ser persistente. Persistente. Y allí es donde la fe tiene que ser probada como el oro fino, y cuando nosotros vamos soportando y vamos saliendo bien parados en todas las pruebas que vienen, esa fe va creciendo. Así es. Hay un cuadro en la Biblia donde encontramos una mujer que vino a pedirle un milagro a Jesús. Ella superó varios obstáculos. La ignoraron, Jesús la maltrató, pero de último le dice: grande es tu fe, mujer. Después de que ha soportado todo esto,
ha desarrollado una fe grande. Pedro tuvo fe. Dijo, yo puedo caminar sobre el agua, y fue una fe poderosa. Él se tiró al agua, pero no fue una fe persistente, porque en el camino, cuando miró aquel mar tan grande, empezó a dudar. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, qué corta fue tu fe, ¿por qué dudaste? Pero ahí estaba Jesús para ayudarlo también. Amén. Entonces nuestra fe tiene que ser persistente, una fe que vence obstáculos, así como esta fe que nos muestra aquí Bartimeo, que aunque se levantó un montón de gente queriéndole matar su fe, él venció esas voces negativas y eso lo llevó a ver el milagro en su vida, a recobrar la vista. Quizás Dios en esta tarde te esté diciendo, lo que te va a llevar a ver el milagro es esa fe que has puesto en mí. No dejes que nadie mate tu fe. No dejes que tu fe mengue, sino que esa fe siga creciendo en el Señor. Confía en Él. Y aunque quizás no has visto el milagro, no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Amén. Dios va a hacer ese milagro. La respuesta viene, pero hay que saber esperar también el tiempo de Dios, Juan Ramón, porque a veces nos desesperamos, nos corremos, queremos buscar atajos y no esperamos el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios. Fíjate que si Bartimeo hubiera dicho, bueno, ya no me escuchó, ya pasó por aquí, Jesús pasó por ahí, ¿ok? Y aquellas voces le decían, cállate, Jesús pasó. Y hubiera dicho, bueno, no me hizo caso y esta gente, pues, la verdad que ¿qué me va a escuchar el Señor si todos están gritando allí diciéndome cállate? Pero aquel hombre seguía orando, seguía clamando por su milagro, y esa fe, esa oración persistente fue la que conmovió el corazón de Jesús, que se detuvo en el camino. Amén. Y mandó a ese mensajero a decirles este mensaje tan poderoso. Amén. Ten confianza, levántate, te llamo. Yo te llamo porque voy a hacer el milagro. Qué lindo que nosotros en esta tarde podamos decirle, Señor, ayúdame a ser persistente en la búsqueda tuya. Señor, que esa fe nunca mengue. Aunque quizás no esté viendo las cosas como yo las quisiera ver, Señor, pero sé que tú tienes en control toda mi vida, mi familia y todo lo que yo soy. Y eso no lo dude, porque Dios no ha perdido el control. Dios todavía está en control, solamente cédale su vida al Señor. Dele el timón a Él. Así es. Deje que Él opere el milagro en el tiempo de Dios, porque Dios a veces, el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios, y a veces permite cosas que pasen. Amén, porque Él está moldeando nuestro carácter, Él está trabajando en nuestra vida, pero hay que saber esperar el tiempo de Dios, pero que Dios te va a oír. Dios es un Dios que responde, Dios es un Dios que oye nuestra oración. Claro que sí, pastor. Él es un Dios que escucha la oración de sus hijos. Así que en esta tarde te invitamos a que vengas a los pies de Cristo. ¿Quieres reconciliarte con Cristo? Este es el día que Dios hizo para ti. No pierdas la esperanza, ¿verdad? Él tiene el control de tu vida, Él te ama, Él sigue siendo el mismo. En esta tarde, si tú quieres venir a los pies de Cristo, quieres aceptarlo como tu Salvador y marcar la diferencia, ser una persona diferente, una persona que realmente va a soltar ese pecado y va a seguir llamando a Jesucristo, porque tarde o temprano Él escucha tu voz y viene tu milagro a tu vida. Él sabe cuál es el momento, Él sabe cuándo es el tiempo, ¿verdad? Así que tú no bajes la guardia, sigue clamando al Rey de Reyes. Él sabe cuándo es el momento de que venga la bendición. A veces no estamos preparados para las cosas que le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Y nosotros clamamos y pensamos que Él se ha olvidado de nosotros, y no es así. Él tiene el control de nuestras vidas. Así que, pero déjese usted guiar, ¿verdad?, por Él. Deje que Él sea quien dirija su vida. En esta tarde te hacemos la invitación, si quieres aceptar a Cristo, ¿verdad?, quieres reconciliarte con Él, has andado vagando, ¿verdad?, fuera de los caminos del Señor, pero en esta tarde tú quieres venir a los pies de Él. Esta es tu tarde. Bienvenido a la familia de Cristo. Repito esta oración después de mi pastor Daniel. Claro que sí, esa es la invitación que te hacemos para que tomes la decisión más sabia que puedes tomar. Es la decisión que determina tu destino, y en esta tarde tú puedes venir a los pies del Maestro, puedes rendirte, depositar esa fe como lo hizo Bartimeo en la persona de Jesús, quien es el único medio para poder llegar al Padre. Así que vamos a orar en esta hora. Haz esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he ofendido, Señor, pero reconozco que tú eres la fuente de mi perdón,
Señor, te pido que tú tengas misericordia de mí y que puedas escribir, Señor, hoy mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas por tu pueblo, Señor, yo pueda irme contigo. Te amo, Jesús, y te recibo como mi Salvador. Me reconcilio contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oro por estas personas que hoy están tomando esa decisión. Gracias, Señor, por las multitudes que han venido a los pies tuyos, Señor. Te agradecemos y te bendecimos. Amén. Que Dios le bendiga a usted quizás que nos está escuchando en este nuevo horario, quizás por primera vez. Está escuchando el programa Tardes de Bendición. Estamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Que Dios les bendiga y si el Señor no ha venido, pues, y si Él nos permite, nos reencontramos el día de mañana. Muchas bendiciones, Juan Ramón. Claro que sí, bendiciones, Pastor Daniel Cruz, bendiciones a todos los radioescucha, ¿verdad? Gracias por su sintonía, les amamos, en el nombre de Jesús, bienvenido a la familia de Cristo, todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador, bienvenidos a la familia, Cristo te ama, ¿verdad? Y desde ahora tu vida va a ser diferente, ¿verdad? Pero hay que soltar las ranas, hay que soltar todas las cosas que hacen que nosotros no crezcamos, que hacen que nosotros no tengamos una buena comunicación con nuestro Señor, hay que soltarlas. Así que, bienvenido a la familia de Cristo, nos escuchamos mañana en nuestro nuevo horario de 4 a 6 de la tarde. Cristo te ama, bendiciones, el que tenga oídos para oír, que oiga.